Os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. La predicación de esta mañana tiene como título Cristo es supremo y así debes vivirlo. Vamos a leer el texto, Lucas capítulo 9, del versículo 18 al 27. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacerse tiene una sola respuesta. Y esa respuesta cambiará tu vida. Esa pregunta la encontramos aquí. ¿Quién dice los hombres que soy yo? En la boca de Jesús. La pregunta más importante es: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién cree que es Cristo? ¿Qué opinión tienes de Cristo? Y no nos referimos a una opinión teórica, sino qué es lo que en realidad está en tu mente y en tu corazón acerca de Jesús. Porque lo que tú pienses de Cristo guiará tu vida. Por eso Cristo es supremo y así debes vivirlo. Así debe ser tu vida, en reconocimiento de quién es Cristo. Así que aquí vemos dos puntos en este texto. En primer lugar, Cristo es supremo y debes saberlo. Cristo es supremo y debes saberlo. Y tiene que ver con el conocimiento. Es vital para tu eternidad saber que Cristo es supremo, el Dios Salvador. Esto es lo que debes saber. ¿Qué importa que hayas ido a la universidad y hayas estudiado todas las carreras que el mundo te ofrece? Si no sabes que Cristo es supremo, el Dios Salvador, no sabes nada. Y nada cambiará tu eternidad. Este es el conocimiento fundamental que debe estar claro en la mente de un hombre, de una mujer. Esto es lo que tú y yo debemos saber. Observa en el versículo 18, Cristo está orando a solas, dice ahí. Esto es orando en privado, en intimidad, aunque sus discípulos están a su alrededor. Así que esté Jesús orando a solas no significa que está solo, sino que estaban con él, observa el versículo 18, estaban con él los discípulos. Así que la oración de Jesús no era a solas, sino íntimamente, en secreto, en silencio. Era un momento en el que podrían a lo mejor estar los discípulos hablando. No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que Jesús estaba orando en privado. Jesús les hace la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que Jesús hace a los discípulos? Esta es sobre lo que están escuchando de las multitudes. Observa que les preguntó diciendo: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Versículo 18. Estas multitudes hace referencia a distintos grupos, no una multitud, sino a lo largo de su ministerio, los apóstoles han visto multitudes acercándose a Jesús en distintas ciudades, en distintos contextos, de distintas formas.
Entonces Jesús le pregunta, de todos los grupos que se acercan a nosotros, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Por supuesto, hay que aclarar que Cristo sabe la respuesta. No tenga duda que cuando Cristo hace esta pregunta, sabe la respuesta, sino que Cristo utiliza las preguntas como forma de enseñanza, como una conversación instructiva, como cuando un padre quiere enseñarle a un hijo y le hace preguntas para llevarlo por una conversación en la que va a instruirle. Cristo no hace esta pregunta porque no sepa la respuesta. Cristo hace esta pregunta con el propósito de enseñar una verdad a sus discípulos. Todos sus discípulos empezaron a decir diferentes opiniones que la gente tiene sobre quién es Jesús. Hay tres respuestas diferentes. Hay personas que dicen que Jesús es Juan el Bautizador. Hay otras personas que dicen que Jesús es Elías. Es decir, un profeta importante en la historia de Israel, destacado porque confrontó la peor situación del pueblo de Dios, de idolatría y de paganismo. Y por último, la tercera opinión que muchos tienen de quién es Jesús, tiene que ver con algún profeta cualquiera que sea. Un profeta de los antiguos que ha resucitado. El énfasis aquí no está en qué profeta, sino el hecho de haber resucitado. Y es que la resurrección era un elemento en muchas ocasiones de discusión entre las personas, si la resurrección es real o no. Elías no necesitaba resucitar porque fue arrebatado por medio de un torbellino. No vio la muerte. Pero Jesús no está interesado en saber lo que la gente dice de él, con el propósito de hacer una encuesta de mercado, como vimos el domingo pasado, ¿verdad? A Cristo no le interesa qué piensan de él para así darle a la gente una versión de él que le agrade. Esa no es la práctica legítima de predicar el Evangelio. Sino lo que Cristo está mostrando a sus discípulos, en primer lugar, es que Él es relevante. Escucha esto. Cristo hace esta pregunta para mostrarle a sus discípulos que nadie pasa desapercibido ante la pregunta de quién es Jesús. Sin duda puede ser una pregunta para iniciar una conversación que lleve al Evangelio. Con alguien que no cree en el Señor Jesús, seguro que le pregunta quién crees que fue Jesús de Nazaret y probablemente sepa quién es. Así que Cristo es relevante. Nadie ignora quién es Cristo. Nadie está ausente de opinar acerca de Él, a pesar de que se empeñen en quitarlo porque ya no se está publicando antes de Cristo y después de Cristo en la historia, ni en los libros, ni siquiera en los periódicos. Ya no se usa antes de Cristo y después de Cristo, ya que están usando de nuestra era. Porque el mundo quiere quitar a Cristo de nuestra conversación. ¿Pero por qué no pueden? Porque Cristo es relevante. Y la importancia de una fiel interpretación de la Escritura la observamos aquí. Escucha, estas tres respuestas muestran no solamente que Cristo es relevante, sino que estas personas tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no un conocimiento fiel. ¿Cómo es posible que algunos piensen que es Juan el Bautista? O algunos piensen que es Elías o algún otro profeta de los antiguos que ha resucitado. Esto es porque muchos tenían en aquel momento una opinión de Cristo basada en las enseñanzas bíblicas, pero con errores de interpretación. Sabían lo que la Biblia decía, la Biblia de su época, pero no interpretaban fielmente, sino que estaban buscando y deseando conocer lo sobrenatural, el hecho de la resurrección o de Juan el Bautista también, como algunos decían que él había resucitado, pero se quedaban cortos con respecto a Cristo. No tenían un conocimiento adecuado de las Escrituras. No eran fieles a la hora de interpretar quién es Cristo. Y a día de hoy la mayoría de las personas tienen esta opinión equivocada de Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Pero sigue siendo la pregunta más importante de la vida, que determinará tu destino eterno. La primera pregunta de Jesús a sus discípulos tiene el propósito, entonces, de resaltar que Cristo es relevante, pero mostrar el contraste de lo que la gente opina y de lo que
en realidad Cristo es. Así que la segunda pregunta viene a nosotros en el versículo 20. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta es la segunda pregunta que Jesús le hace a sus discípulos con el propósito de enseñarles el contraste que existe entre las posibles opiniones del mundo y la opinión que un discípulo de Cristo debe tener. Lo que la gente opina sobre Cristo, lo que la gente opina sobre Jesús, debe ser un contraste con lo que un discípulo de Jesús opina de Él. Así que la segunda pregunta de Jesús es, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? De nuevo, Jesús lo sabe perfectamente. Jesús sabe qué opinan sus discípulos de Él. Pero del mismo modo que el Padre preguntó en el huerto, ¿qué has hecho? Fue una invitación a Adán a mostrarle una confesión de aquella desobediencia. Esta pregunta de Jesús es una invitación a sus discípulos a que declaren lo que el Espíritu Santo está poniendo en sus corazones, a que lo confiesen. Y no es suficiente con saberlo. Jesús le está llamando a la declaración pública de quién es Él, a decirlo con su boca. A diferencia de la primera pregunta a la que todos respondieron, ¿verdad? Todos respondieron a la primera pregunta, todos sus discípulos respondieron las opiniones que ellos han escuchado. En esta segunda pregunta, observa que la respuesta vino exclusivamente por parte de Pedro de manera principal. Versículo 20. Y Pedro respondiendo dijo, puede que respondiera en nombre de los apóstoles, o puede que respondiera el primero porque no tenían ninguna duda al respecto. Observemos algunos principios sobre esta respuesta que Pedro muestra a la pregunta de Jesús. En primer lugar, la respuesta de Pedro fue, versículo 20, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. ¿Qué significa? Que Pedro respondiera que Jesús era el Cristo de Dios. Esto significa que Cristo es supremo. Pedro está reconociendo, tú eres el Cristo supremo. Es una declaración exhaustiva, sin rodeo, concreta y además correcta. El Cristo se refiere a Él, al Mesías. Se refiere al Mesías. En Mateo 16 vemos el texto paralelo, no hace falta que vayamos, pero encuentras que la razón por la que Pedro responde el primero es porque se le fue dado de lo alto. Y le dijo el Señor Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sino que te ha venido revelado de lo alto. Así que Pedro responde por la revelación divina, el convencimiento que viene por la obra del Espíritu Santo, reconociendo a Jesús, el hombre que nació, el hombre real de carne y hueso, pero que era también el Mesías. Cristo es el supremo Mesías, el Dios supremo, el Dios hecho hombre, que por medio de una vida perfecta, una justicia perfecta delante de Dios, un hombre que después de morir en la cruz, en el lugar de sus hijos, de los pecadores que habían de creer en Él, y después de haber vencido a la muerte, como hemos cantado en esta mañana, recordando su victoria, por la resurrección de entre los muertos, Jesús el hombre recibió del Padre un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es el nombre de Cristo el Supremo. Y ese nombre que Cristo recibió, lo recibió para que en el nombre de Jesús, como dice Filipenses 2 del 10 al 11, en el nombre de Jesús se doble ¿el qué? Toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que la supremacía de la declaración de que tú eres el Cristo es el supremo Dios hecho hombre, ante quien todo el mundo se arrodillará. Y escucha, no solamente los creyentes, también los que están en el infierno, reconocerán que Él es el Cristo soberano. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, para darle al Dios Padre toda la gloria. Así que la respuesta más importante de la vida tiene una sola, la pregunta más importante de la vida tiene una sola respuesta. Jesús, el hombre que nació
de una virgen. Él es el Cristo de Dios. Escucha, esa palabra Cristo es la traducción al griego de la palabra hebrea Mesías. Así que en el hebreo Cristo, que es una palabra griega, en el hebreo es Mesías. En Juan capítulo 1, versículo 41, encontramos que los primeros discípulos, por la predicación de Juan el Bautizador, que bautiza a Jesús, y viene el Espíritu Santo y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Cuando Juan el Bautizador señala a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando aquellos que escuchan ese mensaje de Jesús siguen a Jesús, allí encontramos que estos discípulos le dicen uno al otro: ven, acompáñanos porque hemos encontrado al Mesías. Así que este hecho de que Jesús es el Mesías ya está desde el comienzo en que los discípulos comenzaron a seguir a Jesús. ¿Qué significa Mesías? Literalmente significa ungido, es decir, alguien sobre quien se le ha derramado un líquido que figura e ilustra la presencia de Dios sobre esa persona. El ungido se utiliza en el Antiguo Testamento en plural para referirse al sumo sacerdote. Y recuerda que el sumo sacerdote era el ungido porque de entre todo el pueblo había sido elegido por Dios para derramar un aceite sobre él que ilustraba, ese aceite no hacía nada más que ilustrar que el Espíritu de Dios estaba sobre ese hombre. También eran ungidos los reyes, ¿verdad? Los reyes, cuando eran reconocidos reyes o escogidos por Dios para ser rey, eran ungidos como señal de la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Escucha, la supremacía de Cristo se revela en su título. El Mesías es un título expresado en el Antiguo Testamento que se utilizaba para hablar del descendiente de David que gobernará un reino eterno. Y en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento aparece ese ungido en plural, pero en Daniel capítulo 9, versículo 25, es la primera vez que aparece esta palabra ungido para referirse a Cristo Jesús, quien nació de María, vivió en esta tierra y murió en la cruz y resucitó. Daniel capítulo 9, recibe Daniel una visión de los tiempos futuros. Esta visión tiene que ver con las 70 semanas, una profecía que está por cumplir al completo, todavía no ha sido cumplida al completo. Las 69 semanas ya se cumplieron, falta una semana que, conforme a la palabra de Dios, se cumplirán en la tribulación. Observa en Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, observas ahí esa palabra, ese título, ese Mesías príncipe, se muestra ahí como un ungido superior a todos los demás ungidos. No se refiere a un sacerdote, no se refiere a un rey, se refiere a Cristo, quien en su persona se cumple 3 oficios. Él es rey, sacerdote y profeta. En el versículo 25 de Daniel 9 observamos que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Israel, y esto ocurre en el año 444 a.C., se da permiso para volver de Babilonia y reconstruir Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Y observa cómo continúa diciendo: volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, observa que dice el versículo 26, el Mesías será muerto y no tendrá nada.
Es decir, y no se le reconocerá nada, ningún mérito. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, la desolación. Las desolaciones están determinadas. Daniel está observando al Mesías, el ungido, en mayúscula. Y se le dice en el versículo 25 que él es el Mesías príncipe. Este título, el Mesías príncipe, no se refiere a alguien menor que un rey, no se refiere a un príncipe que aspira a ser rey, sino que es la palabra hebrea que se utiliza para el líder, el gobernador. Así que el Mesías no es cualquiera. El Mesías es anunciado como el supremo Mesías, el gobernador supremo, el líder supremo, aquel que vendrá, pero que también, como se nos ha dicho en esa profecía, morirá. El Salmo 2, versículo 2, también se nos dice que Jesús, que nació de María y siendo un hombre de carne y hueso, Él es el ungido, ante quien los reyes de la tierra se levantan y se organizan. Dice el Salmo 2, versículo 1, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra ¿quién? Contra su ungido. Ese ungido no es el rey David. Ese ungido no es ningún rey de Israel. Ese ungido es el Señor Jesucristo. Por eso dice en el versículo 7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. Este es el ungido que está hablando. El Señor me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Esto no se lo dice a nadie. Dios Padre no lo dice a nadie, sino a Cristo. Y a Él le tiene reservada la herencia de las naciones. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios, se refiere a que tú eres el Mesías soberano, supremo, el que gobernará la tierra, el que está por encima de todo liderazgo en la tierra. Pero en el Nuevo Testamento se resalta al Señor como hombre ungido con el Espíritu Santo, elegido por Dios Padre para revelar a Dios de manera perfecta. Así que la supremacía de Cristo, el Mesías de Dios, se resalta, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 10. Jesús es el Mesías y eso implica que tiene el supremo poder soberano. Mira cómo en Efesios capítulo 1, versículo 10, se muestra la soberanía, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Dice desde el versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, y eso se refiere en Cristo. El buen plan que se propuso en Cristo. Versículo 10, dice, con miras o con el propósito o con el plan futuro a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Esto es la providencia de Dios. Dios va haciendo que los tiempos se vayan cumpliendo con una mira, con un objetivo, con un propósito. Y aquí lo explica, es decir, Dios tiene el propósito de reunir todas las cosas en el Mesías, en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo Dios se ha propuesto reunir todas las cosas que estaban separadas, que estaban alejadas. Y por eso, como quien reúne todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, Cristo es también el Mesías de Dios, que resucitado y sentado a la diestra del Padre, muy por encima de toda potestad y principado, Él está gobernando. Observa cómo Él dice, capítulo 1, versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Mesías. Hermano, a veces escuchamos esa palabra Cristo, sabemos a quién se refiere, pero en esta mañana quisiera que el Señor estuviera llevándonos a considerar
que Cristo no es solamente un nombre, que Cristo no se refiere solamente a una persona, que Cristo es un título. Y Cristo, el título, el Mesías, implica la soberanía de un hombre sobre toda autoridad y en quien podemos estar reunidos y sometidos bajo su señorío. Así que el poder de Dios obró en el Mesías, versículo 20, cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Escucha, el mundo está esperando un nombre. El mundo espera un nombre, que se dé nombre a la persona que acabe con las guerras de la tierra. El mundo está esperando un liderazgo, un gobierno, una persona que traiga paz y seguridad. El mundo solo reconocerá a esa persona, a el anticristo. Pero sabemos que por encima de todo poder que pueda levantarse en cualquier momento y por encima del anticristo, aquel que ha sido el hombre que ha tenido mayor poder en la historia, por encima de él, muy por encima de todo, está nuestro Salvador. Jesús, el hombre que tuvo hambre, que tuvo sueño, pero él es el que murió y venció a la muerte. Vivió una vida perfecta y ha recibido, siendo ya un hombre glorificado, sin dejar de ser Dios, la autoridad suprema. Versículo 22. Y todo sometió bajo sus pies. ¿Los pies de quién? Del Mesías. Así que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios, esto implica, estamos bajo tus pies. Cuando tú reconoces a Cristo como tu Señor, reconoces a Jesús como el Mesías, estás reconociendo a aquel que tiene toda autoridad bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. La Iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. No es una declaración cualquiera, no es una pregunta cualquiera. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo supremo, el Mesías soberano, y hemos recibido vida juntamente con Él. Observa Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y no usa cualquier título aquí, utiliza el nombre de Cristo, el título de el Mesías, como aquel a quien hemos sido unidos y hemos recibido vida juntamente con Él. Pero además también hemos sido sentados con Él. Observa en el versículo 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en el hombre Mesías. La Iglesia entonces está creciendo en todos los aspectos de aquel que es la cabeza. Observa el capítulo 4, versículo 15. Efesios 4, 15. Versículo 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por la artimaña engañosa del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías. Parece que nos costaría trabajo llamar a Cristo el Mesías. Parecería que no hemos vuelto judíos, que no hemos vuelto judaicos, que vamos a volver a las tradiciones y a la ley, como muchos han caído en este error. Pero no, cuando llamamos al Cristo el Mesías, es porque es posible, hermano, que nuestra mente ya el nombre de Cristo no tenga el valor que debe tener. Hemos llamado tantas veces a Cristo por su nombre, por su título, que probablemente hemos perdido el temor que implica ese nombre. La supremacía de Cristo se revela en su título y expresa que Él es el cumplimiento de las promesas dadas a David. Él gobernará un reino eterno. Él es el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham. En Él serán benditas todas las naciones de la tierra. Él es el cumplimiento dado en el huerto. Él es la simiente que aplastará a la muerte y al mal, a Satanás. Así que encontramos este título
el Mesías, el Cristo de Dios, como el Supremo. ¿Pero qué implica también que Pedro haya dicho, tú eres el Cristo de Dios? Lo segundo que implica es que Cristo es único. Solo hay un Mesías. El hecho de que Cristo sea supremo implica que solo Él tiene esta autoridad. No hay como Él. Observa que Pedro no dice, tú eres un ungido de Dios. No dice, tú eres un ungido de Dios. Tú no has sido ungido por Dios como los demás que han sido ungidos. No, tú eres el ungido de Dios. Ese es su título, el único ungido como Él ha sido ungido. Esto resalta el hecho de que solo hay un Cristo de Dios. Muchos han podido presentarse como el Mesías y sin duda el anticristo vendrá y se presentará a sí mismo como el Mesías, queriendo ocupar su lugar de gloria. Pero por medio de la muerte y la resurrección hemos leído que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Mesías hombre. Hechos capítulo 2, versículo 36. El Mesías es aquel que recibe por el Espíritu Santo el poder de liberar a su pueblo y establecer su reino, pero Él ya es Dios. Él no hace lo que hace solamente porque fue ungido, sino porque tiene el título del ungido como el Hijo de Dios. El título de Cristo, el ungido, es el único porque el Hijo de Dios solamente hay uno. El Hijo de Dios es el que tiene el poder supremo y la justicia perfecta. En el texto paralelo, en Mateo capítulo 16, en el versículo 16, se amplía un poco más esta declaración. Recoge la declaración que Pedro hizo de una manera más completa, con un propósito diferente, para resaltar detalles diferentes de aquella conversación. Pedro dijo allí en ese momento, no solamente tú eres el Cristo de Dios, sino tú eres el Cristo. ¿Y qué dice? El Hijo del Dios viviente. Esta no contradice lo que hemos leído en Lucas 9, sino que complementa. Sabemos por Mateo que tal declaración es el motivo de ser bienaventurado, no solo porque es una verdad importante, sino porque se le ha dado por revelación directa del Padre. Esta declaración sobre Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, solo puede ser declarada de manera aparente por muchos, pero de manera real por aquellos que Dios ha regenerado. Muchos pueden reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, pero sus corazones no han sido regenerados, su vida no es conforme a tal declaración. Pero el Espíritu Santo, a aquellos que salva, les capacita por la obra regeneradora, reconocer a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, y vivir una vida conforme a tal declaración. Esto no proviene por la cultura, por la sangre y la carne. Reconocer a Cristo como quien es no viene por una enseñanza educativa de los padres. Los padres debemos predicar el Evangelio a nuestros hijos, pero la declaración real que una persona puede hacer de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y vivir conforme a ello, solo vendrá por la obra iluminadora y regeneradora del Espíritu Santo. Muchos piensan que la salvación es una obra de Cristo, pero que depende del hombre para recibirla. Que el hombre ha recibido el libre albedrío y la capacidad para tomar una decisión por sí mismo. Para confesar a Cristo como Señor, muchos creen que el hombre ya está capacitado para hacerlo y que Cristo hizo todo lo necesario para la salvación, menos esto, que nos corresponde a nosotros. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios no enseña esto. El hombre tiene la voluntad esclavizada en el pecado y está muerto espiritualmente, incapacitado para poder declarar que Jesús es el Cristo y vivir conforme a ello. Ahora debemos creer, por supuesto, y lo haremos solo como fruto de la regeneración. Un pecador solo puede creer en Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, y vivir conforme a esa declaración, no en base a su capacidad, sino después de haber recibido vida espiritual. Después de que el Espíritu Santo ha cambiado su mente, sus deseos, su corazón, entonces, por medio de esta regeneración, puede declarar a Jesús como el Mesías,
el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Solo es posible por medio de la obra soberana. Juan capítulo 6, versículo 37, lo puedes leer también en casa más detenidamente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. La pregunta es, ¿quién viene a Cristo? Todo lo que el Padre me da. Y dice Cristo, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Por qué Cristo no echará fuera a nadie que venga a Él, declarándolo Cristo el Supremo, el Salvador? Porque fue el Padre quien se lo dio. Fue el Padre quien los escogió y los llevó. Como dice en los versículos 44, Juan 6, 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie puede venir a Cristo y hacer la declaración que Pedro hizo si no es el Padre que lo trae al Hijo. Juan 6, 65, continúa Jesús declarando esto. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Pedro hizo esta declaración como una concesión que el Padre le dio a Pedro. Pedro no fue el mejor de los apóstoles porque hizo esta declaración, sino más bien veríamos que Pedro después negaría a aquel que había declarado el Cristo. ¿Quién cree que es Jesús? Es la primera pregunta y la más importante de tu vida, la principal. Hay muchas respuestas posibles, lo hemos visto. Juan, Elías, cualquier profeta. Muchas personas creen que Jesús es tal y cual. Pero la respuesta verdadera solo es una. Y solo es posible declararlo y creerlo por medio de la obra del Espíritu Santo, que obra en aquellos que el Padre ha traído al Hijo para que el Hijo les dé vida. Ahora, ¿crees que Jesús es el Mesías soberano? ¿Lo crees? ¿Crees que Jesús es el hombre que nació en Belén de una virgen, que estuvo en peligro de muerte y fue protegido por Dios? Vivió una vida perfecta, sin pecado, el hombre que fue declarado por Dios ser su Hijo amado. ¿Crees que Él es el cumplimiento de las promesas? ¿Crees que Él es el que hizo milagros, predicó la verdad del arrepentimiento, quien anunció su muerte y resurrección y declaró como Señor soberano que toda autoridad se le ha dado? ¿Crees que Él un día vendrá y recogerá su iglesia y nos reuniremos con Él en las nubes? ¿Crees que Él establecerá un reino de justicia en esta tierra y acabará con todos sus enemigos? Si crees que este hombre es Dios, el Mesías, el Señor Supremo, eres bienaventurado. Y debes conocer la responsabilidad que conlleva decir esto. Porque eres bienaventurado, pero Jesús no acaba ahí con su enseñanza en Lucas 9. A partir de ahora, Jesús le enseña que Cristo es el Supremo y debes demostrarlo. No solamente debes creerlo, debes demostrar lo que dices que crees. Acompáñame de nuevo a Lucas 9, versículo 21. ¿Tú crees esto? Bueno, debes demostrarlo. Versículo 21 dice, pero él, Jesús, advirtiéndole severamente, le mandó que no dijera esto a nadie. Después de algunas preguntas con el propósito de enseñarle, la primera advertencia es severa. Y nos llama la atención. ¿Cómo es posible que la noticia más importante, la única respuesta posible a la pregunta más importante, Jesús le diga a los discípulos severamente que guarden silencio y no digan nada a nadie? Esto se explica porque sería más tarde que llegaría el mandamiento supremo. Mateo 28, 18, cuando Jesús ha muerto y resucitado y va a ascender a los cielos, entonces reúne a sus discípulos y les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y empieza a mandar a los discípulos a predicar que el Señor Jesús, quien murió y resucitó, es el Mesías, el Señor soberano. Y esto se cumplirá en la iglesia desde Hechos capítulo 2. Pero aquí Jesús controla los tiempos. Y no es el momento de enseñar esto a la gente, es el momento que vosotros los discípulos sepáis qué implica que yo sea el Mesías soberano. Esta es la enseñanza que ellos deben aprender, la implicación. Que tú digas que Jesús es el Mesías soberano, el Hijo de Dios, hay una implicación en esa declaración. En primer lugar, Jesús demuestra
ser el Cristo por medio de su rechazo. Dice, ¿tú dices que yo soy el Cristo? Pues sí, soy el Cristo y por eso voy a sufrir. Observa el versículo 22 diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitado al tercer día. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque después de la declaración de Pedro, Jesús le quiere enseñar a sus discípulos primero que Él es el Mesías y lo va a demostrar por medio de su sufrimiento. El Mesías soberano no gobernará sin antes sufrir en el lugar de sus hijos. No gobernará sin antes vencer a la muerte, que es el mayor enemigo que el hombre tiene. El soberano Mesías no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Mateo 20, 28. En aquel momento los discípulos y los judíos no pensaban que el Mesías establecería su reino por medio de su sufrimiento personal. Y si no, lee Isaías 53, un capítulo que los judíos tienen prohibido leer hoy. No han quitado ese capítulo de ahí, pero los judíos tienen prohibido a los judíos leer este capítulo, Isaías 53. Este capítulo, Isaías 53, muestra, y es el Evangelio en el Antiguo Testamento, que muestra que el Mesías gobernará, pero primero tendrá que sufrir. Cristo demuestra ser el Mesías soberano por medio de su rechazo, su sufrimiento y su resurrección. En aquel momento los discípulos esperaban que Cristo estableciera su reino, venciendo a los romanos, estableciendo un gobierno militar, pero su reino sería en primer lugar establecido por medio de la redención que Cristo haría en la cruz por nosotros, por su pueblo. La enseñanza que Jesús le dice a sus discípulos aquí, versículo 22, es que Él demuestra ser el Mesías supremo por medio del sufrimiento. Así que Cristo es tu supremo Mesías y Salvador porque Él sufrió en tu lugar. No te olvides, Él sufrió en tu lugar. Ahora la segunda enseñanza, implicación, que lleva el hecho de reconocer y declarar que Cristo es el Mesías, el supremo Hijo de Dios, implica que el creyente demuestra que reconoce la supremacía de Cristo por medio de su vida. No puedes reconocer a Cristo como Señor y Mesías supremo si no lo haces declarándolo con tu boca como Pedro. Si tú no lo crees, no lo puedes reconocer. Pero escucha, Cristo nos dice esto. Si tú lo reconoces, lo debes demostrar. El fruto espiritual innegociable de un creyente es vivir en consecuencia de esta declaración. Muchos se atreven a decir que que Jesús es supremo, el Hijo de Dios, el soberano, que tiene toda autoridad, que no hay nadie por encima de Él, que Él gobierna, que Él rige, que Él es la cabeza de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Muchos con su vida niegan lo que dicen. Jesús está confrontando a los discípulos a que lo que están diciendo acerca de Él debe manifestarse en una vida, en un ejemplo de vida. Una enseñanza de Jesús como esta nos muestra que tiene 3 razones para aquellos que quieren demostrar que creen que Jesús es el Cristo. Yo te he preguntado antes, ¿tú crees que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo supremo? Jesús nos dice ahora que hay una forma en que lo vas a demostrar que esa declaración es real en tu vida y hay 3 razones. Una forma y 3 razones. ¿Cuál es la forma? En primer lugar, eres un seguidor obediente sin excusas. No he dicho eres un seguidor obediente perfecto. Yo no he dicho eres un seguidor obediente perfecto. He dicho, eres un seguidor de Cristo obediente sin excusa. Obsérvalo, que eso es lo que dice el versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, y en pos de mí significa quiere venir bajo la declaración que Pedro ha dado, no siguiéndome como que si yo soy Elías o Juan o cualquier profeta. Quien quiera seguirme con esta declaración que yo soy el Mesías, el Supremo,
Entonces, dice ahí, versículo 23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta característica viene cargada por 3 mandatos imperativos, que solo puede ser obedecido por aquellos que el Espíritu Santo ha obrado para que declaren, después de haber sido cambiados sus corazones, a Cristo como supremo. La única forma de poder confirmar que nuestra declaración sobre Cristo es fruto espiritual de una verdadera conversión es por medio de nuestra obediencia. Tu obediencia no debe ser menospreciada. No debe rebajar la importancia de la obediencia. Aquel que Dios salva se identifica como aquel que obedece. No se trata de un esfuerzo personal por mantenerte alejado del pecado, de una vida de negación. No se trata de tu esfuerzo, sino que es el resultado de un verdadero cambio de corazón. No soy obediente porque quiero demostrarlo. Soy obediente porque Dios está poniendo en mí el deseo de obedecerle, el anhelo de obedecerle. Frente a estos deseos carnales que batallan en el creyente, el deseo por Cristo debe ser por encima de todo. Sin duda, hay cosas que deseamos y no debemos desear, pero lo que caracteriza a un verdadero discípulo de Cristo es que su mayor deseo es agradar a su Señor y obedecerle. Una obediencia no perfecta, pero sí progresiva. Una obediencia no perfecta, pero tampoco con excusas. Una obediencia no perfecta, pero con verdadero arrepentimiento. Y observa cómo se caracteriza esta obediencia. En primer lugar, una obediencia intencionada. Tu obediencia, si declaras a Cristo como tu supremo Señor, es que tienes la intención de obedecer. Tienes la intención decidida de obedecer. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 23. Niéguese a sí mismo. Es una decisión tomada por el conocimiento que hemos recibido de quién es Cristo. Dice, hombre, Cristo es el supremo, entonces yo no soy nadie para establecer mi criterio, mi deseo, mi opinión. Conocemos a Cristo, su supremacía, su gracia, su amor, y entonces somos esclavos de Él. Escucha, los demonios sabían quién era Cristo, ¿sí o no? ¿O no hubo demonios que dijeron, sabemos quién eres el Hijo de Dios? Y Cristo les mandó que se callaran, que no pronunciaran, que ellos no son los que deben predicar el Evangelio. Así que declarar a Cristo como el Mesías, declarar a Jesús como el Señor, hasta los demonios lo hacen. Eso no asegura nada. Pero ¿qué diferencia hay entre los demonios y un verdadero discípulo de Cristo? Es que los demonios no acompañan esa declaración con la actitud humilde de obediencia y de sumisión. Pero los frutos que deben verse en la vida de un verdadero creyente es la obediencia de una actitud humilde, pero que lo toma de una manera decidida, negándose a sí mismo, estando dispuesto, dice ahí, tome su cruz, la disposición a sufrir si es necesario hasta la muerte, sin dejar de negarse y sin dejar de obedecer al Señor y seguirle. Disposición al sufrimiento, disposición a la muerte si es necesaria. Una declaración que es puesta a prueba, que el Señor nos pruebe para que nuestra fe crezca. Y en ocasiones nuestra declaración de que Cristo es mi Señor, el Supremo, va a ser puesto a prueba. Y vas a tener que estar dispuesto a tomar la cruz y ir al Calvario y morir. Estar dispuesto al sufrimiento que implicará negarte a ti mismo y seguir a Cristo. No significa morir por tus pecados, sino significa morir por aquel que murió por ti. Y es una decisión tomada, es una decisión meditada. Y terminamos con estas 3 razones. 3 razones por las que solo con la obediencia perseverante puedes demostrar que reconoces a Cristo como supremo. Y hay 3 razones por las que la obediencia es la manera en la que, primero, porque no podrás retener tu mismo estilo de vida. Es decir, no podrás hacer esa declaración y seguir viviendo como antes vivías si Dios te salvó habiendo vivido en el pecado mucho tiempo. O si Dios te ha salvado siendo joven
como vive el mundo hoy día. Lo que Jesús va a decir en este versículo 24 es que tu estilo de vida demuestra que tu declaración es real. Versículo 24. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Escucha, no obedecer implica que queremos mantener nuestros gustos. No obedecer implica que queremos mantener nuestros deseos, que queremos mantenernos sin negarnos a nosotros. Obedecer implica negarse. Y proteger tu estilo de vida conforme a tus deseos, entonces significa que no te estás negando. Y no solamente, como hemos dicho, un estilo de vida antes de que Dios te salvara, sino un estilo de vida como los que no tienen a Cristo. El estilo de vida que caracteriza a los que están corriendo al infierno. Querer salvar la vida no se refiere, escucha, a que quieres salvar tu vida del pecado y del infierno. Versículo 24, porque el que quiera salvar su vida no se refiere a salvar su vida de sus pecados y del infierno. Escucha, significa que quieres conservar los deseos que antes tenías. Quieres salvar tu vida, tu mismo estilo de vida. Quieres vivir siendo tú el Señor de tu vida, aunque hayas declarado a Cristo como Señor. Quieres seguir manteniendo el timón de tu vida. Quieres vivir como vivía antes de que Cristo no fuera tu Señor. Y Cristo está diciendo, quien quiera salvar ese tipo de vida, entonces la va a perder. Ha demostrado que sigue estando en esa condición, está perdiendo su vida. ¿Quiere ir donde antes quería ir? ¿Quiere hacer lo que antes quería hacer? ¿Quiere mirar lo que antes quería mirar? Pero que va en contra de la voluntad de Cristo. Tu vida debe cambiar. Y debe cambiar progresivamente. Pedro lo comunicó, Pedro, que lo declaró y escuchó esta enseñanza, después movido por el Espíritu Santo, escribe 1 de Pedro 1:14. Apúntalo y yo lo leo. 1 de Pedro 1:14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Así que, si eres un hijo obediente, entonces no tomes la vida conforme a los deseos que antes teníais cuando ignorabas a Cristo como Señor. Versículo 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro entendió esto. Es más, Pedro no confiaba en su capacidad para ser santo, sino Pedro entendió que reconocer a Cristo como el Mesías, el Señor, el Supremo, eso implicaba que mi vida debía ser como aquel que me salvó. Por eso dice, versículo 16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Pero no puedo ser santo en esta vida, completamente. Bueno, pero no uses ninguna excusa para no serlo, para no ser obediente y para aferrarte a ese estilo de vida que caracteriza este mundo o que tú tuviste en el pasado. ¿Reconoces a Cristo como Señor? Entonces debes vivir conforme a la causa de Cristo. Ese es el propósito de tu vida. Si quieres guardar ese estilo de vida, entonces no has salvado tu vida del pecado. Pero el que pierda su vida a causa de Cristo, es decir, aquel que niegue de todos esos deseos antiguos y ahora esté creciendo en el conocimiento del que es santo y viva para su causa, ese ha hallado la vida. No por sus obras, sino que sus obras demuestran que él ha sido salvado. La segunda razón, porque son inútiles los méritos o los bienes que alcancemos. Son inútiles los bienes o los méritos que alcancemos. Tú declaras a Cristo como Señor y ningún bien o ningún mérito que tú puedas alcanzar puede asemejarse a los méritos de Cristo. Así que no pongas tu confianza en lo que tú puedas alcanzar en este mundo. Versículo 25. Ese pues es otra razón, de nuevo una razón que nos reafirma lo mismo que acaba de decir antes, pero de otro modo. ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde?
Lo que aquí está diciendo es que esto es necio, esto es una locura, no sirve para nada. Pensar que tus méritos para alcanzar bienes o tus méritos para alcanzar alguna gloria puede llevarte a haberte salvado, sino que reconocer a Cristo como Señor, entonces Cristo es el que tiene mayor valor en la vida. ¿Qué es lo que más valor tiene para ti? ¿Qué es lo que tú deseas poseer? ¿Cuál es el mejor tiempo invertido para ti? Recuerda que Moisés demostró que prefirió o valoró los sufrimientos en el nombre de Cristo que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Pero Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses 3:7. Todo lo que para mí era ganancia, ¿cuándo? Antes de ver a Cristo y ser salvado. Todo lo que para mí era ganancia, era para mí valioso. No todo lo que para mí era solamente dinero, sino lo que para mí era de gran valor. Yo ahora, dice ahí, versículo 7, Filipenses 3:7, lo he estimado, lo he valorado como pérdida, como basura, como estiércol. ¿A cambio de qué? ¿O valorando el qué? Por el valor del amor de Cristo. Versículo 8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Lo he estimado todo como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. La tercera razón, se demuestra tu obediencia como que tu declaración de que Cristo es tu Señor, como una declaración verdadera, porque la desobediencia es negar a Cristo. Lo dice muy claro, observa. Mira lo que dice al final. Lucas 9, versículo 26. La desobediencia es negar lo que has dicho. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Esta es la tercera razón, el tercer por qué. ¿Por qué debes de reconocer con tu vida de obediencia lo que has dicho con tu boca, que Cristo es el Señor? ¿Por qué es por medio de la obediencia? Porque desobedecer es negar a Cristo, es avergonzarse de Cristo. La desobediencia es vergüenza, es avergonzarse. Avergonzarse es una palabra que indica que consideramos que algo es feo, no tiene el valor suficiente como para apegarse a Él, identificarse con Él. Así que la desobediencia es considerar a Cristo que no merece el valor de mi obediencia. Si yo desobedezco a Cristo, me avergüenzo de Cristo y reconozco que Él no es tan importante y no tiene tanto valor como que merezca mi obediencia. Así que lo digo, pero no lo hago. No queremos obedecer a Cristo para que no seamos relacionados con Cristo. Esta vergüenza se refiere a la vergüenza que le lleva a negar a Cristo y su palabra. Y si niegas a Cristo, niegas su palabra. Y si niegas la palabra de Cristo, niegas a Cristo. La palabra de Cristo está en autoridad sobre nosotros. Y no significa la duda temporal, hermano. Pedro mismo dudó. Se avergonzó de identificarse con Jesús 3 veces. ¿Verdad? Fue esa lección que Cristo lo puso. Y le dijo, ¿tú crees que tú no me vas a negar? Todos los demás sí, pero tú no. Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Pero esa no fue la negación que aquí Jesús está enseñando. Porque Pedro fue llevado a arrepentimiento, fue restituido. Así que la negación que aquí se refiere es la negación apóstata. La negación continua. Aunque no hayas apostatado públicamente, pero tú dices que Cristo es tu Señor, pero tu vida no lo demuestra. Te avergüenzas y estás más relacionado por los que no reconocen a Cristo que tú preocuparte por obedecer a Cristo y que te relacionen con Él.
Avergonzarse de Cristo significa que alguien considera que no merecía la pena obedecer a Cristo. Lo hemos aprendido en el Salmo 73, ¿verdad? En ocasiones nosotros obedecemos porque creemos que merece la pena, por los resultados. No, tu obediencia es porque Cristo merece la pena. Y no porque Él va a hacer que no seamos azotados ni castigados, sino porque Cristo merece la pena. Y Cristo concluye, versículo 27, la enseñanza confirmando que todo lo que acaba de decir es real, cumpliéndose una promesa que dentro de poco se cumplirá en medio de ellos. Versículo 27, pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esa palabra, pero, es una advertencia a poner atención a lo que ha dicho antes, es cierto. Pero os digo una cosa para que estéis seguros de que es verdad. Algunos de los que están aquí no morirán sin que antes hayan visto el reino de Dios. ¿Se cumplió esto? Se cumplió. Desde el versículo 28 hasta el 36 vemos el cumplimiento de esto. Y si Dios quiere lo veremos dentro de varios domingos. Vamos a orar. Señor, sabemos que tu palabra es verdad, que no hay nadie que pueda evitar tu soberanía, tu gobierno, tu control. Tarde o temprano tú revelarás la verdad en cada uno de nuestros corazones, en este mundo. Señor, y tú traerás juicio sobre los impíos, pero Señor, tú también estás trayendo juicio a nuestra mente, a tu iglesia, por medio de disciplina y por medio de traernos, Señor, tu palabra, enseñándonos amorosamente que la única forma correcta de tener un verdadero concepto de ti es reconocer tu soberanía, tu señorío. Tú eres supremo, pero nos advierte la responsabilidad de que nuestra vida sea la forma en la que esa declaración se demuestra que es verdadera. Nuestra vida de obediencia no debe ser menospreciada. Y tu gracia suficiente para que podamos vivir en obediencia debe ser nuestro recurso. No debemos, Señor, procurar vivir una vida bajo nuestros deseos, como el mundo lo hace. No debemos buscar los méritos que el mundo nos ofrece, ni debemos menospreciar lo que significa la desobediencia o la vergüenza. Señor, queremos que tú nos ayudes a crecer en el compromiso, en la dependencia de ti, para vivir vidas de obediencia que te glorifiquen. Perdona mis pecados, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona el pecado de tu iglesia. Apártanos, Señor, del mal. Apártanos del pecado. Haznos desear cada vez más ser santo como tú eres santo. Y si hay alguien que no ha creído en Cristo como su Salvador, que tú le convenzas, Señor. Le traiga la convicción, Señor, de que es pecador y nada puede hacer. Y que Cristo es el Señor soberano que un día vendrá y aplastará a los enemigos y que la única forma de reconciliarnos con Él es por medio de reconocer su muerte y resurrección, arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y vivir vidas en dependencia de tu gracia, en obediencia. Cambia nuestras vidas, Señor. Sigue cambiándolas para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.